Mi nombre es Anthony Guerra y les voy a presentar la diapositiva en HTML sobre la materia, fundamento del computador. Mi matrícula es 2016 3597. Proseguimos. Amadí, de lo mío. La computadora. También denominada computadora es un ordenador en francés y en latín, ordinator. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información. Conveniente y muy útil. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que se le dio a su invención fue máquina aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. La máquina analítica. La máquina analítica constaba de los mismos componentes materiales que su anterior máquina de diferencia, es decir, engranajes y ejes, pero a una escala inconmensurablemente mayor, puesto que requería miles de estos elementos, por un lado, y controles de regulación, por otro. El telar automático. Aunque es difícil responder a la pregunta de cuál fue el primer ordenador de la historia, prácticamente nadie discute que los orígenes de las máquinas programables se pueden llevar hasta el telar de Howard. Claro que para las cosas que leyen un poco en realidad, lo que inventó Joseph Mary Howard en 1801 fue el telar, ya que estaba más inventado, sino una forma de automatizar su funcionamiento. La máquina tabuladora había desarrollado un sistema de tarjetas de transferencia electrónica basada en la lógica de Bobel. Eso fue hecho por Hermann Hollerith entre los años 1890. Aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención, la máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año de los Estados Unidos. La máquina Mark I. Marshall Mark I fue una de las primeras computadoras electrónicas desarrolladas en la Universidad de Manchester a partir de Small Scale Experimental Machines. La primera computadora electrónica con sus programas almacenados fue también llamada Manchester Automatic. El trabajo comenzó en agosto de 1948 y la primera versión operativa fue presentada en abril de 1949. La ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. 4.5 fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, época que la tecnología electrónica era a base de los bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos del nivel más bajo que puede existir. Se conoce como lenguaje de máquina 1.2. Características estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe la tarea. Y el lenguaje más simple, en el que puedes especificar en un programa, se llama lenguaje de máquina. Segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad. Un ejemplo de ello son las laptops, que consumen menos electricidad, aunque son de mejor generación que esas, que las anteriores. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes avanzados, que el lenguaje de la máquina. Los lenguajes reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Tercera generación de computadoras. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack St. Thomas, Clay Kirby y Robert Noyce. Después llevó a Tenhorf a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como Jorge Gamow en el ADN formaban un código
Otra forma de codificar o programar a partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado. Cuarta generación de computadoras. La denominada cuarta generación del año 1971 a 1983 es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador del chip hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Hoy en día, las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. La quinta generación. La quinta generación, también conocida por sus siglas en inglés, FGCS, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como de software. UNIT. Codificaciones para tiempo, UNIT o tiempo POSIX. Es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche TC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIX, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde ambos. Pues el tiempo que representa el UTC, pero no tiene forma de representar segundos biniestos de UTC, por ejemplo, 1928-12-31, 11 y 59, 60 segundos. El viernes 13 de febrero de 1960, exactamente a las 23 minutos 30 segundos, el tiempo es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.1. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes el logotipo de su página principal, el código dates más % este comando que muestra la fecha actual en formato Unix-Time. Primera computadora en funcionar fuera del planeta. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta? La pregunta, la gran pregunta. El Z1 está considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y 1936, tan solo un año. Construido entre 1936 y 1938 y destruido junto a todos sus planes de construcción en diciembre de 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Computadoras más rápidas de la actualidad. La más rápida en la actualidad, de verdad hoy, es capaz de realizar miles de billones de cálculos por segundo. Su propósito es trabajar con armas nucleares. La supercomputadora militar estadounidense, construida con componentes diseñados por la consola de videojuegos Sony, PlayStation 4, Wii y así, logró establecer un nuevo récord. Y así concluye mi presentación sobre la historia de la computadora para la materia fundamental del computador. Un saludo para Amadís, el gran profesor. Ese es de lo mío.